¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo y bienvenidos a un nuevo programa de Los Puretas de la NBA. Saludos, Jacobo, ¿qué tal estás? Saludos, ¿qué tal, Oscar? Y hoy venimos con un episodio classic, como diría John Ball. Vamos a hacer un redraft en esta ocasión del año 2011. Lo estábamos diciendo antes de empezar el podcast. Creo que este programa no se ha hecho. He estado revisando los redraft que se han hecho con Julián y Mario, con Jacobo y Mario y conmigo a lo largo de la historia del canal y hay unos cuantos. Creo que este programa no se han hecho. He hecho el buscador, he hecho los deberes, he puesto redraft 2011 en el buscador de Massive Ball y no me ha salido. Si por algún casual este programa se ha hecho, pues oye, pedimos disculpas y os vais a tener que... Y vamos a opinar, Jacobo y yo, en este caso, de este Sin draft duda. del año 2011 que creemos que es un draft con nombres muy top. Kyrie Irving, Kemba Walker, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Nikola Vucevic, Jimmy Butler y sobre todo creo que hay una clase media muy, muy potente. Sí. Ya sabéis cuál es la idea de este juego, pues simplemente vamos a ir Jacobo y yo alternando elecciones y nos quedará una lista. Y luego, pues Jacobo y yo podemos decir cómo teníamos cada una de nuestras selecciones. Podéis jugar con nosotros y podéis decir aquí en directo en la caja de comentarios tanto de Twitch como de Twitter como de YouTube cuáles serían vuestro orden y los que nos estáis escuchando a través de podcast pues lo mismo, decir oye pues yo hubiese puesto qué sé, a Kyrie Irving en el 4, yo lo hubiese puesto en el 1, haced vuestro redraft también con nosotros y participad. Y si queréis apoyar el canal, pues la mejor forma que lo podéis hacer es con un like, con un comentario, suscribiéndoos en todas nuestras plataformas. Estamos metiéndole mucha caña y creo que está funcionando bastante bien, tanto Instagram como YouTube como TikTok con los vídeos cortos. Tenéis los links a todas nuestras redes sociales en la caja de descripción del podcast y también tenéis el link para nuestro canal de Patreon, donde tenéis un montón de contenido exclusivo. Podéis entrar en el Massiverso, en el grupo de WhatsApp de OGs y podéis disfrutar, pues yo creo que lo que está siendo la mejor fantasy en los últimos años. Yo aquí voy a sacar un poquito de pecho. Yo empecé muy mal, creo que de los 10 primeros partidos perdí 9, pero ahora he ganado 6 de los siguientes 8 o algo así. De hecho, tengo al líder, el señor Topo, lo tengo ahí. Creo que me va a ganar, pero en un partido de más de 200 puntos. Pero me he recuperado. Es que Estuve a punto de... sigue invicto, ¿no? Sigue invicto. Sí, es que está invicto. Sí. Creo que me va a ganar. Ok, sí. Creo que me va a ganar por unos pocos puntitos, pero ahí estamos aguantando. He de decir que estuve a punto de traspasar y nadie quiso a Michael Porter Jr. Y Michael Porter Jr. está haciendo un temporadón, sobre todo en la fantasy. Lo he intentado traspasar y nadie lo ha querido, pero si alguien quiere ofertar, aquí lanzo el mensaje. Estoy contento con él, ¿eh? No voy a aceptar cualquier tipo de estafa que me habéis ofrecido porque, madre mía, es un jugador que está haciendo más de 30 puntos fantasy por día, así que cuidado. Mm. Pues chicos, nada, para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Los redraft yo creo que hay muchas formas de afrontarlas. Yo creo que el consenso general es hablar del legado que ha dejado ese jugador, la calidad que tenía, es decir, lo bueno que era y los títulos que ha ganado. Habrá personas que en cada puesto o en cada selección primen una cosa por delante de la otra y eso es lo bonito, confrontar ideas. Así que, sí, bueno, dejar todo el fuego que podáis en comentarios Sí. que nos encanta. Entender eso, que cada uno un poco tiene su opinión en este sentido y cada uno tiene su forma de ver a determinados jugadores. Y yo, por ejemplo, haciendo un ejercicio en este redraft, yo recordaba mucho mejor jugador, por ejemplo, a Iman Samper. Iman Samper, que lo draftearon los New York Knicks, luego fue muy importante en los Cleveland Cavaliers de James cuando gana el anillo. Y no es un jugador que tuviera tanta estadística, pero mi recuerdo de su impacto en pista era de un PRPS defensivo, un jugador que podía tirar de 3. Y luego mirando los números me he dado cuenta que no era tanto. Y yo os lo bonito, recordar a determinados jugadores y que aquí todos estemos hablando de ellos, ¿no, Jacobo? Sí, sin duda. Otros nombres ilustres como el de Enes Kanter, Derrick Mm, Williams, Nikola Mirotic, también de este mm. draft. Es decir, también sirve un poquito para refrescar nombres que quizás habían quedado un poco olvidados, más allá de los clásicos, los top de este draft. Y que también, hostia, también estuve revisando el tema de Undrafted, a ver si había salido alguno top ese año, pero nada. No, hay jugadores válidos, pero Sí. ninguno super top. Antes de empezar y para situar un poquito a todos los que nos estáis escuchando, por si no tenéis este draft en vuestra mente,
Hay que decir que el número 1 fue Kyrie Irving, el número 2 fue Derrick Williams, que era un jugador que venía a hacer un muy buen año en NCAA, número 3 en Scanter, número 4 Tristan Thompson, número 5 Jonas Valanciunas, número 6 Jan Vesely, número 7 Bismarck Biyombo, el amigo de Streets, número 8 Brandon Knight, que no me acordaba yo de Brandon Knight, número 9 Kemba Walker y número 10 Jimmer Fredette, que era un jugador que venía con un hype tremendo. Después, a partir de aquí, lo bueno es que hay nombres muy potentes. Número 11, Klay Thompson. Número 15, Kawhi Leonard. 16, Nikola Vucevic. En el número 30, Jimmy Butler. Luego tenemos por aquí en el número 60 a Isaiah Thomas y otros jugadores ilustres como los que ha hecho, por ejemplo, Jacobo, como Bogdanovic, Bojan Bogdanovic, el croata, Nikola Mirotic, Norris Cole, Ray Jackson, Kenneth Farid, que tuvo un buen momento en la NBA, Tobias Harris, Ayman Samper, los hermanos Morris, Alec Burks. Es un draft bastante potente y sobre todo con nombres históricos en la parte alta y con una muy buena clase media. Todos situados y ya sabemos cómo funciona. Jacobo, te voy a dejar que empieces tú y que elijas a tu número 1 del draft, porque para que le vamos a echar un poquito de suerte, te cedo ese honor. Yo lo tengo claro, de decir. Yo creo que es la opción fácil, ¿no? A lo mejor es una sorpresa, pero vamos a ir con Kawhi Leonard, evidentemente. Sí. Para mí es muy obvio, Sí. A nivel de pick, entre el anillo de Spurs y el de Toronto, fue una locura. El nivel de Kawhi Leonard en ambos lados de la pista. Aquella serie, ¿no? La del Quadruple Bones contra los Sixers, en esa eliminatoria contra Filadelfia. 35 puntos de media, es decir, era una bestia de la naturaleza. Para mí podría haber terminado su carrera como un jugador, podría terminar su carrera como un jugador top histórico, pero entre lesiones, malas decisiones, mala cabeza y mal entorno, aspiration y demás, yo creo que le va a pesar un poquito en su legado, pero si nos ceñimos estrictamente en el palmarés que ha tenido y a nivel de calidad en ambos lados de la cancha, es que es realmente diferencial, no solo anotador, sino 2 veces defensor del año, 2 veces MVP de las finales. La pena con Kawhi es eso, que su pick bestia no haya durado un poquito más, porque es que era una locura, una auténtica locura lo de Kawhi. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, su prime es el mejor jugador de todos los que están en esta lista. 6 veces All-Star, 6 veces All-NBA, que me parecen pocas, pero eso habla también de que es un jugador que ha sufrido muchas lesiones. 2 veces campeón de la NBA, 2 veces MVP de las finales. Y bueno, también ha sido 2 veces mejor defensor de la competición entre los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA. Bueno, yo creo que lo tiene todo y sobre todo ese Kawhi Leonard que evolucionó simplemente de ser un arma defensiva a un jugador todoterreno con un tiro de media distancia brutal, que acabó siendo un jugador muy dominante en ambos lados de la cancha, pero con una ofensiva muy buena. Después de que ganasen aquel anillo los San Antonio Spurs, se convirtió en un aspirante MVP por momentos y después en Toronto es una de las mejores actuaciones que yo recuerdo en el siglo XXI en playoff. Para mí debe estar en esta lista también por encima de todos los demás. Si realmente no logra ningún éxito más al final de su carrera, ¿crees que fue precipitado lo de meter en la lista de 75 mejores jugadores? ¿O te convence el pick Para que mí vimos no. de él? Para Te mí, convence. un tipo que tiene 2 anillos y 2 MVP de las finales, con un nivel de dominancia cuando gana sobre todo en el segundo anillo más que en el primero, tan tocho, para mí debe estar. Para mí debe estar. Para mí debe estar. Bueno, pues yo voy con mi pick número 2. Yo creo que aquí no debe haber tampoco dudas y yo voy a Yo, elegir. cambié, yo este fue el que cambié, ¿eh? El pick 2 por el ¿Sí? 3. A ver cuál dice. Bueno, a ver, yo voy a elegir a Kyrie Irving. No sé si tú lo has comprado. A ver, aquí, ¿con quién estaría compitiendo Kyrie Irving? Pues sobre todo yo creo que con Jimmy Butler y con Klay Thompson, básicamente. Vamos a poner un poco las cartas sobre la mesa. Para mí el nivel de Kyrie Irving en Cleveland es muy, muy potente, sobre todo esa imagen del triple en el anillo de 2016, el mejor manejador de la historia, un jugador que tiene nuevo All-Star, 3 All-NBA, fue Rookie del año, y sobre todo es un jugador que como Robin, no tanto como primera espada, ha sido clave para ganar en un anillo al mejor equipo de la historia. Ha llegado también a múltiples finales. Sí que es cierto que después de la etapa en Cleveland incluso parece que le habíamos dado por perdido, pero luego volvió a ser importante en los Dallas Mavericks de Luka Doncic cuando llegaron de nuevo a la final de la NBA en un rol, no voy a decir menor, pero sí con un rendimiento un poquito peor, o peor, mejor dicho, que el que tuvo en las finales de 2016. Pero para mí, por calidad, por títulos y sobre todo por protagonismo, yo lo meto aquí. No lo puedo bajar más.
Yo no sé si es porque siempre estuvo o casi siempre estuvo a la sombra de otra gran estrella o por las lesiones, una mezcla de todo, pero con Kyrie Irving tengo la sensación de que nunca vimos el pick absoluto suyo en pista. Es decir, tuvo tramos de muy buen baloncesto en Cleveland, también en Brooklyn, en Dallas, pero tengo la sensación de que quizás no vimos el 100% de él por lo que fuera. Es decir, tuvo grandísimos años, pero me faltó como ese pelín de eclosión. No sé si compartes lo mismo, si es verdad que tiene el triple ese mítico, que al final va a quedar ahí después del tapón y LeBron y demás, pero me queda la sensación de que pudo haber dado quizás un poquito más. Sí, pero es que al final es un jugador de casi 24 puntos por partido en su carrera, que me Mm, parece una auténtica salvajada y tiene años muy, muy buenos. Y sobre todo también ese rendimiento en playoff. Yo creo que nunca va a ser una primera espada mm, porque le falta liderazgo, le falta hacer mucho mejor a los compañeros, le falta un poquito de peso en el ataque a más dimensiones de las que simplemente podría tener un base, pero me parece que mm. su calidad es innegable y que por eso no lo puedo bajar más. De hecho, habrá quien argumente que debería estar en la primera posición. Yo no lo compro, pero habrá alguno que sí que lo pongo aquí. Pues venga, Jacobo, pick número 3. Yo lo bajé a Irving al 3 para subir al que ahora se me queda en el 3, Jimmy Butler. Sobre todo me quedo, es verdad que a nivel de calidad pura Irving está por encima, pero si hay entrenadores, por ejemplo, ¿no? Thibodeau, que bueno, coincidieron, que siempre sube el suelo y el techo competitivo de sus equipos. Yo creo que Jimmy Butler es como una versión de jugador, ¿no? Tanto cuando estuvo en Minnesota, cuando estuvo en los Sixers, después en Miami consiguió elevar el nivel del equipo a estándares que hasta entonces no tenían. Es decir, los Sixers del Proxes, que más cerca estuvieron de unas finales de conferencia, fue con Jimmy Butler. La temporada anterior también había estado en Minnesota, después lo de los dos finales con Miami. También es verdad que de la mano de Spelstra es una auténtica locura que ese equipo haya llegado a dos finales. Una pena que nunca consiguieran, digamos, esa estrella al lado, a la que poner al lado para poder ganar un anillo con los Heat. Pero es que tiene esa garra, esa intensidad, ese espíritu. Es verdad que eso también le granjeó enemigos por el camino, por exigir a los demás lo que se exige a sí mismo. Pero si lo metemos todos los ingredientes en un mismo caldero, yo elegiría por poquito, un poco antes a Jimmy Butler que a Irving, porque sé que lo que me va a dar siempre es el 120%. Ujú. Yo tuve dudas sobre si poner en el 3 o en el 4 a Jimmy Balder o a Clay Thompson, pero luego estuve Hmm, haciendo una pequeña reflexión, un ejercicio más allá de los números. Mm, Sí que es cierto que nunca hemos visto a un Clay Thompson como una primera espada. Al final, él compartía cancha con Stephen Curry, con Draymond Green, que era ese facilitador, después con Kevin Durant. Y a mí me hubiese gustado, en el prime de Clay Thompson previo a su lesión, haberle visto en algún equipo donde pues hmm, hubiese podido desarrollar todo su potencial, que aparte de ser un excelente tirador, posiblemente el segundo mejor triplista de la historia de la NBA, era un excelente defensor y era el que cogía al mejor exterior del rival. Pero sí que es cierto que lo que hizo Jimmy Butler en dos ocasiones con los Miami Heat de llegar a dos finales carrileando al equipo, sí. no sé si eso lo hubiese podido hacer Clay Thompson. No sé si lo hubiese podido hacer. Hmm, Jimmy Butler, en mis libros, pasó de ser un jugador un poco tosco a un tipo que desarrolló una arma ofensiva a nivel de su tiro de media distancia, de sus penetraciones, de incluso generar para el resto de sus compañeros, que creo que Clay Thompson nunca hubiese podido desarrollar. Así que también estoy de acuerdo contigo sí. con esta elección. Sobre todo tiene dos momentos en playoff muy bestias con la burbuja de 2020 y después el año donde se cargan en primera ronda a los Milwaukee Bucks, después luego a los New York Knicks, luego a los Boston Celtics y pierde las finales con los Denver Nuggets, pero sobre todo un equipo que yo creo que ya no tenía ni energía ni argumentos para ganar a Nikola Jokic, Jamal Murray, que me parece que era un equipo muy, muy superior. Sí, era más garra que talento y Miami lo que hizo esas temporadas fue una bestialidad y sin Butler hubiera sido imposible. Y sin Imposible. ser yo muy fan de Jimmy Butler, porque es un tipo que a mí especialmente no me ha caído bien, valoro mucho la capacidad que tienen determinados jugadores de resiliencia, de decir, yo tengo una idea en la cabeza, yo quiero ser bueno, Sí, yo quiero ser dominante y lo voy a conseguir. Y no es simplemente cabezonería, es trabajo y hacer las cosas bien. sí, O sea, sí, Jimmy Butler es un caso parecido al de Kawhi Leonard, que empezó siendo un especialista defensivo y acabó siendo pues un tipo sí, que metía muchos puntos. Y lo voy a repasar por aquí sí. contigo, pero es que tiene algún año en playoff
que es una auténtica burrada. Tiene la temporada 21-22 que promedia 27 puntos por partido. El año siguiente, en el siguiente playoff también otros casi 26,9, casi 27. O sea, luego es cierto que tiene un poquito el debe en la temporada regular, que se había reservado mucho, ese mote de playoff Jimmy, pero las Sí, dos estampas que tienen esas dos finales de NBA, yo creo que le hacen superior a Klay Thompson, que precisamente para mí es la siguiente opción. Creo que sí, no se le puede bajar más a Klay Thompson no. de una cuarta posición, así que yo con el pick número 4 lo elijo a él, 5 veces All-Star, 2 veces All-NBA, 4 anillos de la NBA, mejor quinteto de rookies y una vez en los mejores quintetos defensivos. Sobre todo, tiene, que lo tengo por aquí, en su carrera, un 41% en tiros de 3, promediando más de 7 triples intentados por partido. Sus últimas temporadas ha ido un poquito en declive, pero bueno, esta temporada que está siendo la peor, no ha bajado un 36%, que sigue Sí. siendo una media muy aceptable para casi cualquier tirador. Y tiene todas sus temporadas NBA con más de un 40% en tiros de 3, menos 1, 2, 3, 4. Así Mm, que yo creo que no lo podemos bajar más, ¿no, sí. Jacobo? Sí, y momentos muy bestia, los 37 puntos en un cuarto a los Kings. Creo que él mantiene, ¿no?, el récord de más triples en un partido 14. con 14. Es verdad que se benefició mucho de todo, ¿no? De todo el magnetismo que genera Curry alrededor para generar espacios y demás, pero es que hay que enchufarlas. Es decir, si no fuera porque existe Stephen Curry, es que Klay Thompson seguramente podría ser designado el mejor tirador de todos los tiempos, porque es que es una barbaridad. Y justamente un equipo en el que confluyeron los dos mejores tiradores de siempre, y es que Klay en el cut and shot había momentos que era una locura, una salvajada. Ujú. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Que hayamos visto a un equipo como los Golden State Warriors con tres de los mejores tiradores de la historia cuando llegó Kevin Durant, sumándose a Stephen Curry y a Klay Thompson, es que esa es la mayor evidencia de por qué ese equipo era imparable. Aparte luego lo de la defensa, la experiencia que fueron Sí. cogiendo con los años y que les hizo un equipo mucho más competitivo en ambos lados de la cancha y en diferentes facetas, pero tener a tres jugadores de ese Mm, calibre que te podían generar tanto espacio, tantas amenazas y que tenías que tener tantos ojos y tantas mm, ayudas defensivas para poder lastrar su rendimiento, pues eso hace que este equipo fuera tan imparable. Yo recuerdo, por ejemplo, sí, mucho el partido de Oklahoma, cuando sí, tenían prácticamente perdida la eliminatoria en esa final de conferencia, Klay Thompson aquí dio la cara. Lo recordaste también el partido en un cuarto donde anotó 37 puntos, que es otro sí. récord, lo que has nombrado tú ahora, los 14 triples. Es un jugador muy histórico y no está entre los 75 mejores jugadores de la historia, pero yo sinceramente creo que podría meterlo, igual siendo injusto, con otro jugador que dejaría fuera, pero a mí me ha marcado mucho y Sí. es un jugador que yo creo que todo entrenador quería para su equipo. Sí, y hilándolo con lo que comentabas antes de ser primera espada, creo que hubo un par de años en los que se debatió si Klay Thompson, después de ganar anillo en los Warriors, si llegaría a estar interesado a marcharse de otro equipo para ser Mm. o sea, la primera espada, el ser el jugador franquicia. Evidentemente, yo creo que él fue el inteligente, sobre todo quién se iba a querer ir de aquellos Warriors, ¿no?, de aquel equipo tan potente. Pero sí que recuerdo que llegó a haber debate en los medios de si Klay que podría llegar a estar interesado de buscarse un nuevo contrato en otro equipo y demás, y al final no, y menos mal. Mm. Pues Jacobo, aquí empieza lo duro. Uf. Vamos con la elección número 5. Te toca a ti. Yo me he quitado un poquito el marrón de la de Klay Thompson. Así que a quién eliges, porque yo creo que aquí se puede argumentar casi todo ya. Yo aquí voy a lo loco ya. Yo creo que Street va a No, estar orgulloso. Yo voy a ir con Nikola Vucevic en el pues 5. coincidimos, Jacobo. ¿Sí? Sí, coincidimos. Aparte de que ha sido un pivot que siempre me ha gustado, me ha encantado. Aparte, es que fue un poquito, ¿no?, el activo residual del traspaso de Dwight Howard y demás, que fue lo que recibieron, creo que fue los Magic. Es decir, fue el típico pieza de relleno joven y tal, que al final para mí fue el jugador más importante del traspaso, viendo lo que ha sido la carrera y eso de cada uno. Y yo creo que es uno de los pibos más infravalorados de la NBA. Para defender un poquito mi apuesta, aunque coincidimos, estuve mirando cuántos jugadores han promediado en la historia 17.000 puntos, o sea, han registrado 17.000 puntos, 11.000 rebotes y 3.000 asistencias, que Vucevic puede hacerlo esta misma temporada. Y solo hay otros 13 jugadores en la historia, que son LeBron, Karim, Baylor, Chamberlain, Nowitzki, Duncan, Garnett, Pau, Shaq, Karl Malone, Olajuwon, Barkley y Sigma. Es decir, evidentemente, no vamos a decir que Vucevic está al mismo nivel
de talento y de impacto en el juego en la NBA que esta gente, pero sí que pone un poquito de manifiesto que ha sido un jugador muy consistente durante toda su carrera y que realmente tiene nivel para estar en la NBA y para mantenerse un par de años más. Yo creo que se ha sido un poquito injusto con Vucevic, los temas defensivos y demás, porque realmente nunca ha estado en un equipo que haya competido por el anillo, pero es que a mí es un tipo de pivot que me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. Al final es un jugador que tiene un promedio de su carrera en NBA de 17,2 puntos y 10,5 rebotes. Estando tantos años en la liga, me parece que hay que tenerlo en cuenta. Solo 2 veces All-Star, 2 veces en los Orlando Magic, cuando los Orlando Magic siempre se quedaban en primera ronda. Hay que Sí. recordar que él fue drafteado por los Philadelphia 76ers y poco a poco pues, se convirtió en un jugador que podía abrir la cancha, que reboteaba bastante bien, podía tirar de tres, tiene un buen tiro de media distancia. Siempre su mejor faceta fue la ofensiva. Como dice por aquí Street, pues bueno, la protección de aro nunca ha sido su fuerte, pero es un jugador que producía mucho en ataque. Yo creo que era una muy buena versión de un Sí. pívot ofensivo con recursos para anotar. Y después fue traspasado a los Chicago Bulls en un traspaso que yo creo que los fans de Chicago se acordarán mucho, porque es un pick que implicó a Frank Wagner. Dice también a Wendell Carter, que no es una superestrella, pero bueno, es un pívot también aceptable. Y pues bueno, tuvieron aquel año con DeRozan, con Lonzo Ball, pero nunca llegó a Sí. funcionar. Pero él es un obrero del trabajo, un Sí, currante, sí. y pues en Chicago no dejó bajar su rendimiento. Al final tiene una media en 6 años de 18 puntos y 10,7 rebotes. O sea que también está Sí. muy, muy bien. Sí, ha estado eso en dos proyectos en tierra de nadie, porque Orlando con Gordon, también estaba Fournier y demás, nunca pasaban de primera ronda, y Chicago ha tenido la mala suerte de más o menos igual. Un proyecto que sí, que sí no, que lo siento Street, empezaron bien la temporada pero vuelven a caer Mm. y ya está. O sea, Chicago no puede esperar otro año más sin hacer cambios. Yo creo que Karnisova se las está viendo con Anteto, que quizás este sí es el año. Después de 3 temporadas desconsolado con Anteto, desde que en 2022 lanzó aquel guiño a los Bulls de que quién no querría jugar en Chicago, cuidado, que para mí los Bulls puede ser un destino apetecible. Mm. Y al final, tantos años en la NBA, teniendo estos números, para mí creo que Sí, es algo que tenemos que premiar, y aparte es un jugador con mucha calidad, ¿eh? No estamos aquí hablando de un Maulan ni de un Tarugo, o sea, es un no, tipo que tenía impacto en la cancha, que quizás no podía ser tu pívot titular en equipo contender. Quizás con otras piezas sí que hubiese podido aportar y hubiese podido cubrir sus carencias defensivas, pero ha sido un excelente jugador. O sea, y eso sí. lo tenemos que decir, y para mí, coincido contigo, merecido en el top 5. Voy con mi siguiente elección, que es el número 6. Uy, va, espera, que me lo estaba poniendo por aquí mal. Y aquí voy a Oh, elegir a Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, el base que yo creo que tuvo sus mejores años en los Boston Celtics, 2 veces All-Star, All-NBA. También estuvo en el mejor quinteto de rookies. No recuerdo si fue el máximo anotador en una temporada de NBA, creo que fue segundo, no recuerdo, creo que fue segundo, sí, en la temporada 16-17 con 28,9 puntos por partido. Fue quinto en las votaciones para MVP ese año, fue All-Star y segundo quinteto All-NBA. Y para mí tiene mucho mérito que un tipo de 1,75 haya logrado estar sí, desde la temporada 2011-2012 hasta la 23-24 en la NBA, y que haya tenido un prime tan bestia sí, como esa temporada 2016-2017. Como os he dicho, casi 29 puntos por partido, casi 6 asistencias, 2,7 rebotes, casi un 38% en tiros de tres, lanzando más de 8,5 triples por partido. Repasamos también su carrera sí. cuando hablamos hace un par de episodios de jugadores que habían tenido mala suerte, muchas desgracias familiares. Y pues bueno, justo a partir de aquí ya fue su caso, porque sufrió aquella lesión de cadera, fue traspasado a Cleveland y aquí vino pues toda su deriva. Pero antes tuvo muy buenos años en los Sacramento Sí. Kings, en los Phoenix Suns y luego en los Boston Celtics, donde yo creo que es muy recordado. Y simplemente por ese prime y haber sido quinto en las votaciones para el MVP, y un jugador que creo que estuvo muy buen considerado, para mí me ha valido Sí, para meterlo aquí. No sé si tú lo tenías en esta sí. elección o lo tenías más adelante. También en el pick 6 coincidimos con Vucevic y coincidimos con Thomas. Para mí era una barbaridad como el tipo con 1,75 m, más allá de ese tope de 8 intentos de triple por partido, es que penetraba en la pintura y le daba igual quien tuviera delante. Es decir, tenía unos recursos para finalizar, pese a lo canijo que es, impresionante. Eso tiene un mérito tremendo y aparte todo el sacrificio, ¿no? Cuando jugó después de lo de la hermana y demás, el cariño que se ganó de la afición en Boston, es decir, un jugador muy querido y que, oye,
que un pick 60 haya logrado estar entre las votaciones para el MVP, tiene un mérito tremendo midiendo eso, 1,75. Ujú. La cosa es que en este draft hay un base similar por estatura, por juego, y yo entiendo que hay alguien que incluso la ha podido poner por delante. Así que, Jacobo, vamos con la elección número 7. No sé si lo tienes tú ahí puesto ya. Pues creo que no, yo me voy con Oh, Tobias Harris. oh. Pues venga, yo Duro. aquí, Mira, aquí pues no coincidimos. para mí es una especie de paralelismo Yo a con Tobías lo Vucevic tenía en en el los 8, ¿eh? Lo tenía en el 8. 8. Tampoco lo tenía mucho más atrás. Para mí todavía es una especie de paralelismo con Vucevic, ¿no? Un jugador que realmente nunca llegó a estar del todo en el proyecto adecuado, ¿no? Llegó a estar en Orlando, creo que también llegó a estar en Detroit, si no me equivoco, que es un ejemplo de constancia, ¿no? Sí. Siempre te asegura un suelo bastante relativamente alto, ¿no? Un jugador de 15, 18, 20 puntos por partido, que yo creo que en los Pistons ha encajado bastante bien. En los Sixers coincidió con contratos como el suyo y el de Horford no demasiado buenos, pero es que a mí otro de esos jugadores que me gustan, que al igual que Vucevic, si no está concentrado, si no está en un buen contexto, no es el mejor defensor. Yo recuerdo algún que otro partido el año pasado de los Pistons que acababa con 20 puntos, pero toda la anotación que permitía en la pintura era terrible. Pero a mí es que es un jugador que me mola. Es decir, yo desde que cambió Milwaukee por Orlando, de hecho, me acuerdo haberlos cogido en una fantasy de Yahoo, allá por 2014, creo que fue. Es decir, ya ha llovido, que fue la temporada en la que la rompió, en la que le dio un salto cualitativo tremendo. Y yo a lo mejor le gané cariño porque me permitió, o sea, me ayudó a ganar la fantasy aquel año. Pero si es un jugador, yo creo que se adapta a distintos contextos competitivos, es conocedor de sus carencias y aún así se le puede sacar partido. Y aparte es un alero alto, fuerte, te puede jugar de 3 de 4 en esta NBA. A mí me mola mucho Tobias Harris. Esto lo hemos hablado muchas veces y creo que Sergio lo ha comentado en varias ocasiones. Tobias Harris yo creo que ha estado muy lastrado por el contrato que recibió por parte de Filadelfia, porque es un Sí, jugador tremendamente válido, un tipo de 2-3 que puede hacer un poco de todo en la cancha, que es un defensor aceptable, puede tirar de 3, puede generar su propio tiro. Yo creo que a ningún equipo le suena un jugador de estas características. Lo que pasa que al precio adecuado, ¿no? Si al sí. final te está comiendo un porcentaje muy alto de tu salario, pues nadie lo va a querer en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que es un excelente jugador. Yo lo había bajado de una posición, pero creo que ha tenido una carrera en NBA muy decente, muy Sí. decente. Ha estado en Filadelfia, en Detroit, en Orlando, en los Clippers y en los Milwaukee Bucks. Y, y yo creo que puede estar muy orgulloso de todo lo que ha hecho. Tiene varias temporadas de 20 puntos, su media de carrera es de 16 puntos, Hmm. 6 rebotes, 2,4 asistencias, tiene casi un 37% en tiros de 3, una carrera NBA muy digna que veremos si lo puede mejorar con estos buenos años que están teniendo ahora los Detroit Pistons. Sí. Jugador de Nunca ha rol, sido la verdad All-Star, que yo por creo. cierto, ni No, All-Star, ni All-NBA, ni jugador más mejorado. Quizás es uno de los mejores jugadores de la historia sin premios, podríamos enfocarlo en ese sentido, sin ningún tipo de sí, premio, sí. ningún tipo de mención. Un buen jugador de rol que yo creo que encajaría prácticamente en cualquier equipo y que si necesita, o sea, si tuviera que salir del banquillo lo haría, si tiene que dedicarse solo a rebotear lo haría, anotar, es decir, se adapta también a distintos contextos y eso es muy importante, no solo tener jugadores top, sino también jugadores que sepan, digamos, ubicarse según el momento del equipo, de la franquicia, del partido, lo que sea. Para mí, Harry se adapta muy bien a ese papel. Ujú. Pues bueno, como se ha anunciado, yo en la octava elección voy a escoger a Kemba Walker. Yo lo tenía en Sí, la séptima elección. Me parece que es un jugador que tiene más calidad o que ha sido más determinante que Tobias Harris en su carrera. Al final ha sido 4 veces All-Star, ha sido una vez All-NBA. Bueno, aquí también le ponen el premio a que ha sido 2 veces el jugador más deportivo de la NBA. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de Kemba Walker en Charlotte Hornets. Me parecía un jugón, un metepuntos. Eh, es un jugador que también siempre ha estado lastrado por la altura. Quizás si hubiese medido un poquito más, pues hubiese podido ser un poquito más determinante, un poquito mejor en defensa, o no haber restado tanto en defensa. Pero al final es un tipo que ha promediado muy buenos números en su carrera en NBA. sí, Eh, un año de 23,2 puntos, otro de 22, otro de 25,6, otro de 20,4. Y también estuvimos repasando precisamente la carrera de Kemba Walker hace 2 episodios, cuando hablamos de jugadores que habían tenido desgracias o que habían sido gafes o infortunios y pues después de la lesión que sufrió en la cadera y en la rodilla, pues en Boston pues ya no volvió a ser el mismo. A pesar de ello, pues bueno, en Boston logró ser All-Star, sí. logró promediar 20 puntos por partido.
pero yo recuerdo mucho al Kemba Walker de su etapa en Charlotte, que me Sí, parecía un jugón y una estrella de nivel bajo para un equipo que, pues, oye, trató de llegar a playoff, lo consiguió en un par de ocasiones y que, bueno, pues también tiene que haber esta clase de jugadores en la NBA. sí. Habrá que preguntarle a Kraminski qué narices ocurre con los bases en Charlotte, que Mm, tienen un vínculo peligroso con las lesiones increíble, porque ahora con Lamelo igual, y Kemba Walker era un base que apuntaba muy bien, nunca, es decir, no era tan completo como John Wall, que para mí era otro base que me encantaba, sí, yo creo que John Wall era pero otro nivel, ¿eh? sí, pero sí que tenía el tiro que le faltaba a John Wall. Es decir, a lo mejor el base perfecto, entre comillas, de esa década hubiera sido un híbrido entre el tiro de Kemba Walker y los recursos en el lanzamiento, atacar la pintura y demás, con lo que era John Wall como base a nivel de dimensión de jugador. Y el Kemba Walker, el tema es ese, también se fue a Boston, que durante aquellos años también tuvo un cúmulo de lesiones que dinamitaron varios intentos de asalto al anillo, pero Kemba Walker era un talentazo. Qué pena que la carrera se derrumbara tan rápido. Ujú. Pues, Jacobo, te toca la elección número 9 y aquí empieza el Saro del bueno, ¿eh? Y no es. Yo voy a seguir con hombres altos, no sé qué tengo hoy, me voy con Jonas Valanciunas. No llega al estatus de Vucevic, pero yo creo que también es otro pívot muy sólido en la NBA en los últimos 10, 12, 14 años. Quizás le pilló un poco de que siempre fue moneda de cambio cuando el equipo iba mejor. De hecho, él fue parte de la operación, ¿no? Si no me equivoco, con Marc Gasol en el año que Sí, los Raptors ganan el anillo, que hasta correcto. entonces pues compaginaba pintura con Ibaka y demás. Después en Memphis siguió rindiendo un gran nivel. Pero es otro tío que te cumple. Es decir, da igual donde lo pongas, sea titular, sea suplente, te juegue, no llega al nivel de Drummond, evidentemente a nivel reboteador, pero sabes que te va a aportar músculo en la pintura, que te va a hacer capturas en ambos lados de la cancha y que eso, sabes lo que te va a poner sobre la mesa cada noche y que es un pivot que yo creo que sigue siendo muy válido porque también ha sabido aceptar un poquito su rol, al igual que Vucevic no ha tenido miedo en irse abriendo poco a poco al perímetro, aunque no tire tantos triples como Vucevic y que para mí es un cumplidor. Mm. Yo a Balanchunas lo tenía en la posición siguiente, la número 10. Ok. Por seguir un poco con este orden, Mm, me parece que es un muy buen jugador de NBA, que ha tenido una carrera muy respetable en la liga y creo que eso también hay que valorarlo, más allá de que lo ponga yo una mm, posición antes, una posición después. Lleva 14 temporadas en la liga, 7 años en los Toronto Raptors, 3 años en Pelicans, 3 en Memphis, uno en Washington, uno en Sacramento y uno en Denver. Veremos si puede completar, ¿no? Su carrera después de que parece que este año quería irse a Panathinaikos, quería volver a mm, Europa y ahora pues está de suplente de Nikola Jokic cumpliendo con ese papel de secundario. Es un pívot que se puede generar su propio tiro y está aportando no muchos minutos, 12,5, pero creo que lo suficiente para poder descargar al jugador serbio. Está promediando este año 8,2 puntos, 4,7 rebotes, pero es un tipo que a lo largo de su carrera en NBA tiene mm, unos promedios de 13 puntos, 9,2 rebotes y como tú bien decías, pues poco a poco trató de ir abriendo un poquito más sí. la cancha, sin ser algo de forma súper exagerada, el año que más triples tira es la temporada 21-22 con 2,1, pero bueno, un tipo que si quizás hubiese nacido a principios de los 2000, a finales de los 90, hubiese sido mucho más dominante porque tiene recursos para meter puntos Sí, en la zona. Mm, sí. Y fue el boom también de los grandes europeos sí, que malamente no identificó Milicic también. correcto, correcto. Pues yo en la posición número 10 tengo a Balanchunas porque en la 9, y aquí va a ir ahora mismo en la posición número 10, había puesto a Bojan Bogdanovic. Uf, Creo que no recordamos bien lo buen jugador que era Bojan Bogdanovic, más allá evidentemente de que es un jugador que no tiene ningún tipo de premio, que estuvo en el mejor quinteto de rookies, no tiene ningún premio más. Pero es un jugador que ha estado muchos años en la liga, mm, año 2014-2015 hasta la temporada 23-24, pero es que este tío tiene 2 temporadas de más de 20 puntos por partido y unos promedios en su carrera en NBA de 15 puntos. Me parece que es una auténtica salvajada. Y yo sobre todo recuerdo también de una forma muy positiva los playoffs que tuvo en Indiana en la temporada 2018-2019, no, perdón, la 2017-2018 y la 2018-2019
donde tuvo grandes actuaciones con los Pacers. En una tiene 18 puntos por partido, 5,8 rebotes, 2,8 asistencias, y en la 17-18 llevaron a 7 partidos a los Cleveland Cavaliers de LeBron James, y tenían la eliminatoria en muchas ocasiones por delante. Y creo que Bogdanovic ha sido ese jugador, y tú también lo conoces un poquito más, de los Utah Jazz, pues que nunca molestaba, que siempre te abría la cancha, Sí. era un tirador muy fiable, que podía meter puntos cuando la estrella del equipo necesitase un poquito de descanso. Y como te decía, pues su mejor temporada después de la de Detroit, que cuando dejó a 59 partidos y promedia 21,6 puntos, es la de los Utah Jazz, donde promedia 20,2 puntos por partido. Si tú tienes peor recuerdo del que yo tengo de Bogdanovic por su etapa en Utah. No creas, realmente tuvo buenos años, sobre todo en el... Él destacaba por dos aspectos, el tiro exterior, de hecho tiene el récord de triples anotados en un partido en la historia de los Jazz con 11, y también era un jugador que le gustaba mucho postear cuando en el cambio de emparejamiento defensivo se quedaba con un pequeñito, posteaba muy bien. Mucha calidad, Y pues sí, también es verdad que llegó a la NBA tarde, creo que con 24 o sí, 25 años, él se formó estuvo por el Real Madrid, en las categorías sí. inferiores del Real Madrid, Sibona, Fenerbahce, y después da el salto a la NBA. El asunto, bueno, yo siempre tendré la espinita porque esos Jazz de Gobert y de Donovan Mitchell nunca llegaron a eclosionar, no pasaron nunca de semifinales de conferencia y da un poquito, ¿no?, de dolor, pero yo creo que Bojan Bogdanovic sí queda recordado como o sea, con un paso positivo por los Jazz. Yo creo que es más dolor emotivo por eso, por no romper aquella barrera, pero jugadorazo. Yo, de hecho, llevamos las últimas 3 selecciones intercambiadas porque yo a Bojan lo tenía Sí. lo tenía en el 10. Yo lo pongo por delante de Valanciunas en este caso, porque me parece que lo tenías que esconder un poco menos. Al final, Valanciunas es un jugador muy lento, sobre todo en defensa. Creo que te Sí, condicionaba un poquito más, y creo que en ofensiva Bogdanovic era mejor que Valanciunas. Y me parece que tener 2 temporadas de más de 20 puntos por partido en la NBA y tener unos promedios de tu carrera de más de 15 puntos, me parece que es algo bastante valioso en ese sí. sentido. Por eso simplemente lo he puesto por delante. Pues, Jacobo, te Uf, toca a ti la elección número 11. aquí ya bajamos al barro ya, porque ya lo que queda es más complicado. Mm, Pero voy a optar por Marcus Morris. ¿Vale? Marcus Morris. Creo que, bueno, no sé si saldrá el Gemelos, ya lo hablaremos después. Para mí ese Pero es el gemelo bueno, ¿eh? sí, sí, sí. Y curiosamente, la trayectoria de la carrera de ambos fue al revés, porque en los primeros años Markieff fue el que tuvo más relevancia jugando en Wizards y Marcus Morris tuvo que picar piedra mucho más hasta sus mejores años, que para mí fueron en Celtics y en Clippers, que Sí. ya hablamos de un Marcus Morris, hostia, que podía meterse partidos de 30 puntos sin ningún problema, un jugador que te podía cumplir a ambos lados de la cancha, en el rebote, te podía generar también sus tiros. Es que Marcus Morris, sobre todo en esa época en Boston y Clippers, tuvo un salto de calidad bastante bestia, que yo me recuerdo de estar sorprendido de ver partidos de Marcus Morris, de cómo evolucionó, sobre todo a nivel ofensivo y después también en defensa se defendía. Después es verdad que, bueno, que poco más vimos a nivel colectivo, porque nunca tuvo suerte y demás, pero quien se llevó el anillo fue el gemelo. Mm. Pero yo creo que Marcus Morris sí que tuvo mejor carrera que Markieff. Creo que mejor carrera, voy a revisar, que los que puse por debajo. Bueno, ahí, pero Yo por talento yo discrepo, creo que yo discrepo, lo he puesto tampoco muy lejos, lo he puesto 2 posiciones más abajo, y de hecho lo tenía en la posición que la habías tenido tú, porque a mí Marcus Morris, a nivel de calidad, a nivel de disfrute visual de verlo jugar, me parecía un sí, anotador, me parecía un hooper. sí, Tenía, salvando muchísimo, muchísimo en las distancias, cosas de Carmelo Anthony, de un tiro muy bueno de media sí, sí, distancia, de sí. ser ese alero anotador. A mí me molaba mucho Marcus Morris. Yo, de hecho, lo vi en directo cuando estuve en Nueva York y estaba en los Knicks, y creo que esa es su mejor temporada a nivel estadístico. De hecho, el partido que vi que juegan contra los Mavericks, Marcus Morris hizo un buzzer beater y fue tremendo. Y ese año promedia 19,6 puntos, pero es que antes los Boston Celtics me parece que era un jugador tremendamente válido y que aporta mucho al equipo, y luego los Clippers, cuando empezaron a juntar todos esos jugadores con talento, que Sí, luego no funcionaron, pero es que había un montón de tipos que te podían meter un día 30 puntos, y sí, Marcus sí, sí, Morris era uno de esos. sí, A mí me gustaba mucho y creo sí. que era un poquito mejor que Markieff, aunque Markieff yo creo que al final se supo adaptar un poco más a lo que necesitaban los equipos donde estuvo. Pero para mí, estoy contigo, es el mejor Sí, de los Morris, y tampoco lo tengo muy lejos en mi posición. sí.
Mm. Vale, pues entonces tú has elegido en la posición número 11 a Marcus Morris. Yo en la número 11 no tenía ese jugador, así que voy a ver si escribo bien su nombre, porque estuve tratando de hacerlo. Es Enes Freedom, Enes Kanter. A ver, ¿cómo es? Ah, Enes Freedom, vale. No lo había escrito bien. Enes Freedom. ¿Por qué? Es otro jugador que también a ti te pilla de cerca por su pasado, ¿no? En Sí, en Utah. Utah. Este tipo llegó a la NBA con un hype tremendo. Me acuerdo que antes del draft él decía: yo tengo la fuerza de Howard, el tiro de Nowitzki y la inteligencia de Pau Gasol. Creo que dijo algo parecido. Sin llegar a ser nunca ni la mitad de la mitad de la mitad de todo aquello que prometía, me parece que fue un jugador muy válido, que tuvo una carrera muy decente en la NBA. Tiene una temporada en Utah que hace 15,5 puntos por partido. Después la temporada 14-15 en Oklahoma. Sí que es cierto que solo juega 26 partidos, tiene un tramo donde promedia casi 20 puntos por partido y 11 rebotes, pero al final acaba teniendo unos promedios en NBA de 11 puntos, 7,8 rebotes. Después, por ejemplo, en la temporada 15-16, que si no me equivoco, no, esa no es la que Westbrook gana el MVP, es la siguiente, la 16-17. Pero en esas dos temporadas de forma consecutiva pelea por ganar el premio al sexto hombre. De hecho, en una es el sexto en esa categoría. Y la temporada 16-17 promedia 14,3 puntos, 6,7 rebotes. La siguiente en Nueva York promedia 14 puntos, 11 rebotes. O sea, me parecía un interior muy digno para estas alturas que también estamos seleccionando en este draft. Quizás es un jugador de los que no cumplió las expectativas que tenía, porque, si no me equivoco, fue una de las selecciones más altas de este draft, Jacob. ¿Cómo ves Sí, tú a Freedom? creo que fue el pick 3. A mí me parece que se vino un poco arriba con lo de tan fuerte como Howard, porque precisamente lo que a Canter le faltaba era Sí. presencia en la pintura defensiva. Es verdad que reboteando en ataque era una Pick bestia, 3, es sí, decir, correcto, pick sí, 3, pick 3. conseguía muchísimos puntos tras rebote ofensivo, es decir, sabía dónde estar, sabía luchar por el rebote ofensivo, tenía muchos recursos para finalizar, pero lo que siempre le persiguió fue la pasividad defensiva, porque atrás era, o sea, si Street se queja de la calidad de Protect Ring de Vucevic, yo creo que lo Sí. de Enes Kanter, Enes Freedom, ya rozaba el esperpento, porque era muy flojito atrás y fue lo que yo creo que lo terminó desplazando sobre todo al puesto de pívot suplente o de titular en equipos que en esos momentos pues no estaban compitiendo por algo muy, muy top. Y como dice Street en el chat, Sí. conocido más por desgracia en la actualidad por ser perseguido por el gobierno de Erdogan en Sí, de Turquía. hecho, yo no lo sabía. Tiene nacionalidad suiza ahora. Los suizos siempre acogen a todo el mundo. Sí, Y, y bueno, también famoso por su hate a LeBron James, siempre. Es un jugador que ha sido tremendamente crítico con LeBron James, con todo lo que sí. representa a nivel un poco de imagen, de capitalista, de ego. Y bueno, pues bueno, simplemente destacar, ¿no? Esa faceta también del Sí. bueno de Enes Freedom. Nunca tuvo pelos en la lengua en Freedom, ¿eh? Es decir, lo tenía que decir lo que decir. Después le podría causar más o menos problemas, porque que te persiga el gobierno de un país ya algo mínimamente grave para ellos has tenido que hacer, pero sí. Yo te diré que, que a Canter lo tenía como wildcard, no lo tengo en el top 15. Ujú. Es que a mí al final me parece que tiene buenos números, entonces yo creo que no lo. Sobre todo el impacto que tuvo en algún momento en la liga me parece que era bastante reseñable. Sí, Pero claro, es que aquí ya bailamos posiciones. Vale, entonces Canter lo hemos puesto, luego haremos cada uno nuestra lista. Canter lo hemos puesto en la posición número 12, si no estoy diciéndolo mal. Y ahora te toca a ti la número 13, ¿verdad? sí, voy a poner a Tristan Thompson. Yo voy a seguir con los pivots. Es verdad que no es Yo el lo tenía en jugador de la más 15 calidad. a Tristan Thompson, ¿eh? Sí. No es el jugador de más calidad del draft. Posiblemente tampoco sea uno de los jugadores que mejores números individuales haya firmado una temporada. Pero durante varias temporadas, entre ellas la del anillo de Mm, Caps, yo creo que fue el pilar interior del equipo, importantísimo con los rebotes ofensivos, ujú. importantísimo cerrando la pintura. Es decir, yo creo que tiene mucho más valor en ese anillo y en esos años de Cleveland que lo que puedan decir sus números. Y eso, poco más, sobre todo por la importancia en el hecho de haber ganado el título, porque realmente Tristan Thompson te daba lo que te daba, tampoco le podías pedir mucho más. No fue un pivot que evolucionara con la NBA, siempre fue muy tosco en ese aspecto, un 5 más tradicional, que sí es verdad que con el paso de los años fue girando en papel más de mentor, es decir, funciona muy bien con los chavales y todo eso por conocer la idiosincrasia interna de la franquicia, de la NBA y demás,
Pero yo creo que vistas a estas alturas del draft, lo que queda y lo que hay, y que ha ganado también su anillo, que nadie se lo va a quitar, dejo a Tristan Thompson en el pick 13. Ujú. Yo estoy de acuerdo contigo, lo tenía un par de lecciones por abajo. Me parece que es una de esas muestras, tampoco me quiero aquí poner muy LeBron Lover, de un jugador que se hizo muy bueno, gracias en este caso a la influencia de LeBron James. Valoro mucho, sobre todo lo que tú has dicho, la capacidad que tenía de coger rebotes Mm. ofensivos, el trabajo que hizo en esos Cleveland Cavaliers, pero luego es que se ganó un contrato que estaba totalmente Sí. sobredimensionado respecto a su rendimiento real. Pegó su atraco y me parece muy bien. Pero me parece que fue un pivot digno, un pivot funcional de un equipo campeón, sin ser el más dotado en determinadas virtudes. Yo creo que pues con esa, sin ser tampoco muy alto, pero con esa envergadura que tenía de brazos tan larga, pues yo creo que al final consiguió hacer una buena carrera en NBA, consiguió ser campeón en 2016 en uno de los anillos más recordados, ¿no?, de la historia reciente de la competición. También fue una elección alta del draft, si no me equivoco, fue la elección número 4. O sea, Sí. cuidado los jugadores que se dejaron escapar Sí. en los Hoy en primeros. día, hoy en Luego haremos día no repaso creo. de algunos que estuvieron ahí, sí. Sí. Hoy en día no creo que un pivot del perfil de Thompson, da igual el draft, de mayor o menor calidad, fuera escogido tan alto. Lo Sí. dudo. Vale, pues ahora vamos con la lección número 14, ¿no? Si Sí, no me equivoco. Vale. sí. Vale, ya hemos dicho a Valanciunas, hemos dicho a Canter. Pues yo aquí meto a Ray Jackson. ¿Por qué meto a Ray Jackson? Porque creo que Ray Jackson tuvo un buen inicio de carrera en los Oklahoma City Thunder, campeón de la NBA, por cierto, en 2023 con los Denver Nuggets, pero me Hmm. parece que fue un jugador que, no voy a decir que apuntaba a estrella en los inicios de su carrera, pero sí que apuntaba a ser un tipo importante. También recibió un contrato bastante suculento en su momento. Es uno de esos jugadores que, bueno, que surgen, ¿no?, cuando está ese Big Three con Harden, con Russell Westbrook y con Kevin Durant, y que no tiene su espacio cuando en la temporada 13-14 empieza a hacerlo bien, es quinto en las votaciones al sexto hombre, promediando 13 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes, y ahí es traspasado a la siguiente temporada a los Detroit Pistons ya en la 14-15, y tiene una temporada de 17 puntos, luego tiene otra temporada de 18 puntos con los Detroit Pistons, y me parece que es algo bastante reseñable. Luego tiene temporadas de 14 puntos, 15 puntos, y luego ya baja un poquito su rendimiento. 11 puntos, 14 puntos, pasa ya por muchos equipos, como Los Ángeles Clippers, los Denver Nuggets, los Philadelphia 76ers, pero a mí siempre me ha parecido un base muy decente. Después de la temporada 21-22 con los Clippers juega 75 partidos y promedia de nuevo casi 17 puntos por partido, y al final un tipo que Sí. tiene estos guarismos en ataque y estas medidas de anotación, yo creo que incluso lo podríamos haber metido un poquito más Hmm. arriba. Y yo recuerdo también, con mucho cariño, la expectación que había con este jugador cuando estaba en Oklahoma, que no quiero decir que se empezó a comparar con James Harden y que el Oklahoma Hmm. le tuvo que dejar salida con el caso de James Harden, pero sí que es cierto que es un jugador que a Oklahoma le costó un poquito dar salida en ese momento, porque parecía que incluso podía pintar un poquito más alto. ¿Qué sucede? Que cuando llega a Detroit, llega a aquellos Pistons que ni fu ni Raruno. fa, y le dieron también mucha pasta, y entonces ya es un jugador que no podía moverse con tanta facilidad a otros equipos donde pudiese aportar un poquito más. Al final, un tipo bastante físico, que tenía puntos en las manos y que bueno, quizás en algún otro draft podría estar un poquito más arriba. A mí le faltó, yo es que yo siempre lo vi como un combo guard que quizás el puesto de base le costaba para rendir de verdad. Quizás a lo mejor si hubiera dirigido su carrera a la de sexto hombre, podría a lo mejor haber estado en equipos con mayores aspiraciones ofensivas, porque como tú dices, en aquellos Pistons es que le tocó comerse quintetos con Drummond, Monroe y Josh Smith. Es decir, cuando la NBA iba al small ball y al triple, en Detroit insistieron en meter tres tipos altos a la vez en la pista y eso no funcionó. Después en Clippers tuvo buenos años, coincidió con tanto en Detroit como en Clippers con Marcus Morris, otro Mm. elegido en el draft. De hecho, ambos yo creo que se aprovecharon bastante de todo el tema de las lesiones pues, de Kawhi, Paul George y demás para tener buenos números, tener buenos minutos. Y Ray Jackson a mí siempre me dejó, no sé, un poco frío. Es Mm. decir, tenía talento, tenía rachas anotadores también muy bestias, llegó a tener buenos tramos de juego, sobre todo
que fueran productivas de verdad, yo se las recuerdo más en Clipper, en Piston yo creo que era más fácil hacer números, Sí. pero yo siempre lo vi quizás más como un buen sexto hombre, que sí, o sea, más del perfil de Lou Williams, de Jamal Crawford, algo así, que quizás hubiera podido alargar su carrera o haber tenido más relevancia, aceptando quizás un rol más secundario, pero que los equipos demandan bastante. Ujú. Pues si no me equivoco, Jacobo, ahora vas con tu elección número 15, ¿verdad? Sí. Ahora aquí tengo el debate, porque bueno, yo en el 15 tengo otro, pero me falta la del 14. Voy a seguir el orden lógico. Pues aquí Ujú. voy con el otro gemelo Morris. Es decir, después de Marcus, pues metemos a Markieff. Yo lo tenía en el 14, Marquez. Yo también tengo a 14 en el Markieff, pero bueno, como salió Canter antes, toca sacar antes a Markieff. Y lo comentamos un poquito antes, ¿no? Eran los primeros años en Wizard, fue el Morris que más dio que hablar, que más jugaba, que más minutos tenía, que mayor relevancia que obtuvo en aquellos Wizards, creo que coincidió sí con Wall, Bill y demás, si no me equivoco, ¿no? Es decir, sí, yo lo recuerdo en Phoenix, no le tengo tanto. Bueno, en Phoenix coincidió con Isaiah Thomas, creo. Creo que coincidió con Sí, Isaiah Thomas, que cuando en estaban Phoenix, Dragic, la temporada Dragic, 13-14 está en las votaciones al sexto hombre y queda cuarto. O sea, hay temporadas de 14 puntos y 15 que, puntos, sí, jugando que 82 partidos, ¿eh? sí, O sea, que eran esos Suns rarunos que tenían superávit en el puesto de base. Llegaron a tener a Dragic, a Bledsoe y a Isaiah Thomas juntos en el sí, sí. puesto de base que tuvieron que desmantelar. Pues no me acordaba mucho, mira qué curioso, la etapa de Morris en Phoenix. Yo ya paso directamente, yo creo, de Markieff, perdón. Creo que donde más cómodo se sintió dentro de las aspiraciones del equipo fue en Wizards. También jugó playoffs, si no me equivoco. Y después bajó mucho su rendimiento. Yo creo que aceptó un rol secundario, supo muy bien, ¿no? Como decías, a quién juntarse, porque ganó el anillo en Lakers. Y ya después, a partir de ahí, eso, roles muy residuales en el fondo de vestuario, jugando muy poquito y ya está. Sí. No sé, Mira, a lo por mejor ejemplo, revisando hubiera puesto otro antes que Markieff, pero a ver, el anillo suma también. claro, yo es que lo pongo aquí porque cuando gana anillo con los Lakers, en playoff juega 18,3 minutos por Sí, partido y juega dos incluso como titular y juega todos los partidos. Vale, la anotación es la que es, 6 puntos, 3 rebotes, una asistencia, 42% en tiros de 3, lanzando 3,3 tiros por partido. Fue un jugador muy útil, Markieff Morris, en ese anillo que ganan Los Ángeles Lakers. Y luego también yo destaco pues un poquito su resiliencia de saber sí, adaptarse a distintos roles, a distintos equipos. Me recuerdo mucho que es el jugador golpeado por la espalda por sí. Nikola Jokic en aquella imagen que había mucha gente que decía, no, vaya cuento, no le ha hecho nada. Estuvo parado meses de la leche que le metió Nikola Jokic. Y bueno, estuvo luego también en Dallas, ahora está de nuevo en los Lakers, no sé si sigue jugando o no, creo que esta temporada no, llegó el año pasado, ¿no? Sí, Por el intercambio de Doncic precisamente, pero es un tipo que también ha estado en muchos equipos. Me gusta ver estos jugadores porque luego son muy sí. valiosos para jugar al juego este de Hoops Grice, que juego muchas veces con Sergio. 5 años en Phoenix, 4 en Washington, 3 en los Lakers, 3 en Dallas, 1 en Detroit, 1 en Brooklyn, 1 en Oklahoma, que esto no lo recordaba, y 1 en Miami. En Oklahoma estuvo 20 partidos, cuando imagino esto fue en la temporada 18-19, pues mira, no lo recordaba. 24 partidos jugó en los Thunder. Pues bueno, hasta aquí la lotería de picks que hemos hecho. Y ahora, si quieres, vamos a decir los jugadores que nos faltan y luego nos metemos con elecciones, si quieres, altas que fueron muy sonadas en este draft. A mí, por Perfecto. ejemplo, aquí me falta, yo había metido, a ver si había alguno que hubiese metido. Creo que no me falta ninguno de los que yo hubiese metido. No, no me falta, de hecho, ninguno de los que yo tenía en mi top 15, con un orden un poquito variado, pero no me falta ninguno. ¿A ti te falta alguno? A mí me falta justo el pick 15 que había puesto a Chandler Parsons. Oh, no te lo perdono. Yo lo había pensado, pero al A final mí es me que no ha molaba, estado. sí, No ha estado. me molaba hasta que se fue a Memphis, empezaron las lesiones, firmó ese contrato por 4 años y creo que fueron 95 millones Sí. y jugó tan poco que estaba cobrando, que terminó cobrando 1 millón por partido, porque jugó muy poquito. Después el accidente, que ya terminó con su carrera y demás. Pero yo lo vi a un jugador del Sí. corte de Gordon Hayward, más La gente, alto, la gente se lo flipó que, mucho con Parsons, ¿eh? sí. Mm. A mí me molaba. Es decir, no sé qué le pasó al llegar a Memphis. Bueno, aparte de las lesiones, como que hubo algún clic en su cabeza o algo de un bajón tremendo a nivel de juego. Pero en su momento digo, hostia, pues Parsons. A ver, no te digo que fuera a ser una estrella, que fuera a ser un múltiple All-Star,
Pero me parecía que podría haber sido un jugador con una carrera más o menos larga. Sí, No sé si al nivel de Hayward, yo creo que un pelín menos, pero por ahí, ese perfil de jugador que te podía hacer un poquito de todo. pero es que temporadas decentes en la NBA tiene 4. La 12-13, 15,5 puntos. La 13-14, Sí, 16,6. 14-15, 15,7. Y la última en Dallas, sí. que hace Houston Dallas. 13,7. Sí, Sí, sí. sí, sí. Para mí, a partir de ahí ya se acaba su carrera. Luego está en Memphis y en Atlanta está un año y es que se acaba su carrera en NBA. Yo no lo tenía metido, pero por ejemplo, jugadores que yo hubiese mencionado. Para mí, mi número 16 era. Quizás lo tenía que haber cambiado. Bueno, yo había puesto en el 16 a Brandon Knight. Brandon Knight al final es un jugador que, vale, estaba en malos equipos, pero hacía unas anotaciones bastante buenas. Luego tenía en el número 17 a Nikola Mirotic, que Nikola Mirotic tuvo años buenos en Chicago, años buenos en Pelicans, y era un jugador quizás con bastante más calidad de algunos de los que hemos hablado. ¿Qué sucede? Que abandona de forma repentina su carrera en la NBA para irse a Barcelona. Él ha hablado en alguna ocasión que fue por un tema familiar, pero un jugador que le quedaba carrete de sobra en la NBA. Sí. En la número 18 tenía puesto aquí lo que he hablado al principio del episodio, no sé si lo he comentado antes del podcast o cuando estábamos simplemente en directo, Ayman Samper. Ayman Samper es un Mm. jugador de rol que me gustaba mucho, era puramente de rol, como perro de presa defensivo, como en ocasiones si tenía el día podía abrir bastante bien la pista y creo que ayudaba mucho en un equipo con muchas estrellas, con su trabajo, su esfuerzo, su defensa, pero no lo podía meter más arriba, en este caso Sí, Ayman Samper. sí, sí. Yo más o menos los mismos. Aparte, menciones tenía pues a Kenneth Farid, a Alec Barks y a Mm, Corey Joseph, pero ya tirando más bien al puesto 20. Después hay jugadores con los que se fue injusto, por ejemplo, Brandon Knight, mm. creo que también estuvo en Suns. Lo malo con Brandon Knight es que se le recuerda por aquel tropiezo en el crossover que le hace Kyrie Irving. Creo que fue en el partido Sí, de rookie contra sí, sophomore, sí. si no me equivoco. Uf, esa es la imagen que siempre le persiguió de por vida. Pero claro, empezó un pique, el rifirrafe de yo anoto, tú anotas, y ahí Irving lo destrozó. Pero era un base, realmente era un base muy del corte de Reggie Jackson, de Brandon Jennings, un poquito, ¿no? De ese perfil de jugador con Bogart más tirando a anotador que a director. Pero yo creo que esa jugada a Knight ya empezó con mal pie en la liga. Es que, Jacobo, Brandon Knight, la 13-14, promedia en 72 partidos, casi 18 puntos por partido, 5 Sí, asistencias. La 14-15 promedia 17 puntos en 63 partidos. Y la 15-16 en Phoenix, 19,6 puntos. Vale, 52 partidos. También un jugador que tenía problemas con las lesiones. Pero es que las primeras de la 11-12 a la 17-17 siempre hace casi más de 12 puntos por partido, teniendo picos de hasta 19. O sea, me parece que es algo bastante reseñable. Luego ya se pierde a 17-18 por lesión y luego ya deambula un poquito por la liga. Houston, Cleveland, Detroit, Dallas y ya, pues bueno, no tiene cabida, pero es un jugador que tenía calidad para anotar. sí, sí. Estaba mirando ahora sobre la marcha de dónde está jugando, está en Puerto Rico. Así que Sí. bueno, que al final toda esta jornada son jugadores que todavía pueden rondar en los 34, 30 y medio, es decir, Mm. que tienen edad para seguir en la NBA. Brandon Knight le pasó un poquito eso. Es Sí. que creo que fueron años de superávit, de convocar anotadores, que si no aportas algo más, la liga te termina echando, y más hoy en día. Es decir, yo Mm. estoy convencido ya de que cualquier cartel, o sea, cualquier jugador que llegue a la NBA, cualquier convocar con el cartel de anotador, si no aportas algo más, la liga te destruye. Y mira, lo que le está pasando a Trey Young, que es un superclase, y lo que le está costando recibir el respeto que merece, porque todo lo que te dan ataque, si lo pierdes en otro aspecto como la defensa y demás, en esta NBA lo pagas. Sí. Luego, por ejemplo, destacaría Jan Vesely. Jan Vesely, si hubiese sido el molde jugador que es hoy en día en Europa o lo que ha evolucionado, Sí, con ese tiro que ha desarrollado, creo que hubiese sido un jugador mucho más útil. Era un auténtico drama al principio, en su carrera en NBA con el tema del tiro. Era un jugador que siempre había tenido una gran capacidad atlética. Pero a mí es un jugador que, por ejemplo, en Europa me ha parecido muy dominante. Tiene la Euroliga con el Fenerbahce y en Barcelona creo que le ha hecho bastante bien, sí. pero creo que no se adaptó en los inicios de su carrera Mm, a la sí. competición para una elección 6 que fue del draft. Luego Bismarck Biyombo, la elección número 7, es un jugador que tuvo aquellos playoffs con los Toronto Raptors y a partir de ahí atracó y le sacó un gran contrato a los Sí, Orlando Magic, pero bueno, se ha ganado el respeto en su carrera en NBA, ha pasado por muchos equipos por su fama de reboteador. Luego tenemos los casos de Derrick Williams.
Derrick Williams, que yo siempre lo recordaré a Derrick Williams por aquel mate en el All-Star saltando una moto. Era un Sí, jugador que llegó con muchísimo hype de la Universidad de Arizona y que nunca realmente se llegó a adaptar. Y el número de Jimmer Fredette, que es otro de esos jugadores que viendo highlights en la época de la universidad en BYU, parece como que podía ser un auténtico superjugador y luego nunca pudo demostrar su sí, talento, ni siquiera tampoco en Europa. Creo que en China hacía unas grandísimas anotaciones, pero es uno de esos jugadores de culto, ¿no? Antes del inicio sí, en sí, esa sí. época de la NBA. Sí, apuntaba a ser uno de los mejores tiradores de la NBA y al final no cumplió las expectativas. Y Derrick Williams es un caso quizás un poco similar al de Michael Beasley, que también llegaba muy alto en la NBA, apuntando muy alto, también posición eso de 3 de 4 y que se diluyó. Al final Ujú, son selecciones que, a ver, que también está mucho el riesgo de no te escogen. Es decir, si quizás Derrick Williams lo hubieran seleccionado en el pick 16 y no hubiera hecho nada, hubiera sido bueno, un ujú. pick que tampoco nada, pero cuando te eligen una posición tan alta ya te vienen incorporadas unas exigencias y unas expectativas que no siempre puedes cumplir. Sí, bueno, es que Derek Williams, la selección número 2 de los Timberwolves, que por esa época también luego con elecciones posteriores se empezó a decir que Minnesota drafteaba muy mal, y la 10 de Jimmer Fredette era de los Sacramento Kings, que era traspasada de los Milwaukee Bucks, es que el 11 sale Klay Thompson. Sí, Es que se te queda un poco cara de, pues eso, de decir, joder, lo que he dejado pasar. Alec Burks, que lo has mencionado, número 12, un jugador muy decente en la NBA. Chris Singleton, que luego tuvo una muy buena carrera también sí, en Euroliga. Bueno, Monteyunas, que por un momento parecía que podía Montelluna. ser un jugador muy aprovechable en los Houston Rockets. Kenneth Farid, la número 22. Kenneth Farid llegó a ser un jugador muy Sí, potable en NBA, que llegó a ir al Team USA, estuvo en el Mundial de España 2014, Manimal, con aquellos Manimal, sí, mates, pero realmente era un jugador muy bajito para ser a la pivot y no sí. tenía tiro. Sí, sí, sí. No tenía mucho más, es decir, entrega, intensidad, garra, pero en una liga de gente tan alta que empezaba a abrir al triple y al tiro, tenías que dar algo más. Pero tuvo buenos años en Denver, ¿eh? Tuvo Sí, buenos sí, sí, años en sí. Denver. Sí, Norris Cole. aquella asistencia que le dio Rudy de espaldas, que salen muchos Sí, highlights, que además hace poco se recordó cuando se vieron en un partido de Euroliga. Norris Cole, que fue pues un jugador de rol útil para los Miami Heat de LeBron James. mm, Corey Joseph, lo podemos haber metido quizás a Corey Joseph en esta lista. sí, ¿Eh? Sí, Corey Joseph fue un sí, sí. base así, un base decente, su carrera en NBA. Kyle Singler, que luego estuvo en el Centro Alicante, luego en el Madrid y luego se fue a la NBA. Estuvo en Detroit, en Oklahoma y creo que ha tenido problemas de salud mental. Selvin Sí, Mack, que también tuvo paso Fenway Mac. por la Euroliga. Tyler Honeycutt, que falleció. Tyler Honeycutt falleció, recuerdo, sí, sí. Y luego también tuvo una buena carrera en Europa. Trey Tompkins, que también Trey fue jugador Tompkins. del Madrid. Muy buen jugador Trey Tompkins, pero claro, Sí, para en el NBA no. Madrid, en el Madrid tuvo años tremendos, muy bueno. Sí. Muy, Davis Bertrands estaba por aquí también, que ahora ese sí que metió un está. atraco. Sí, 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 sí. Un buen atraco, bueno. Tuvo un Tuvo par de un años buen buenos año en Wizards. tuvo un buen año en Wizards, ¿no? Había sido, y Sí. después, pues, Mm. Andrew Goodelock, ¿cómo se le llamaba? La minimamba, ¿no? ¿Recuerdas, Andrew sí, Goodelock? Sí, sí. gran Madre mía. anotador también, ¿eh? Sí, sí. También estuvo luego en la Euroliga. Y no sé si nos estamos dejando por aquí a alguien. De Mira, tu Milan amor, McMahon, que bueno. también estuvo jugador de Euroliga. De De tu Andre amor, que Liggins. bueno, tuvo algún año. Hostia, de Andre Liggins. Este estuvo en los Caps también, recuerdo. Ujú. Y Adam Hanga también estaba drafteado por aquí, por los San Antonio Spurs, que luego finalmente pues no llegó a jugar. Y como undrafted, Zoran Dragic, que era hermano de Goran Dragic, Corey Sí, Higgins, que fue un grandísimo jugador en la Euroliga, y es uno de los mejores jugadores que he visto en Euroliga. Su padrino es, por cierto, Michael Jordan. Justin Holiday, está por aquí, uno de los hermanos Holiday. Y no poco recuerdo más. aquí por aquí a nadie más, Jacobo, que tengamos que mencionar. No. No sé si hubo dos Chris White o se les duplicó la fila en Sí. esos. ¿Te parece que recordemos el listado conjunto y luego el nuestro? Venga. Vale, a ver, si me equivoco me dices. Primera elección Kawhi Leonard, de este Red Draft de 2011. Segunda Sí, elección Kyrie Irving. Tercera Jimmy Butler. Cuarta Klay Thompson. Quinta Nikola Vucevic. sí, Sexta Isaiah Thomas. sí. Séptima Tobias Harris. Octavo Kemba Walker. Noveno Jonas Valanciunas. Décimo Bojan Bogdanovic.
undécimo, aquí ya me estoy perdiendo, no sé si yo te tenía puesto en Scanter o habías puesto tú aquí a alguien. No, yo aquí tenía Marcus Morris, Vale, creo que había Marcus sido. Morris, undécimo Marcus Morris, duodécimo en Scanter, decimotercero te tocaba a ti, ¿a quién pusiste? Tristan Thompson, Tristan Thompson, decimocuarto puse yo aquí a Ray Jackson y Jason, tú cerraste en la 15 con Marquise Morris. Marquis Morris, vale, venga. ¿Quieres decir tu top 15? Vamos allá, mi top 15 es Kawhi, 1, Ujú. 2 Jimmy Butler, 3 Kyrie Irving, 4 Klay Thompson, 5 Vucevic, 6 Isaiah Thomas, 7 Tobias Harris, 8 Kemba Walker. No sé si en el nuestro había sido al revés, creo que tú habías elegido, o sea, se había elegido primero. No, no, porque yo tengo los. Nada, nada. Sí, Yo tú elegiste primero a Tobias Harris antes que a Tobias, Kemba sí, Walker, sí. sí. 7 Tobias Harris, 8 Kemba Walker, 9 Jonas Valanciunas, 10 Bojan Bogdanovic, 11 Marcus Morris Sr., 12 Tristan Thompson, 13 Reggie Jackson, 14 Ujú, Marquise Morris y 15 tu odiado Chandler Parsons. ujú. Yo he elegido con el 1 a Kawhi Leonard, con el 2 a Kyrie Irving, con el 3 a Jimmy Butler, con el 4 a Klay Thompson, con el 5 Nikola Vucevic, con el 6 Isaiah Thomas, con el 7 Kemba Walker, con el 8 Tobias Harris, con el 9 Bojan Bogdanovic, con el 10 Jonas Valanciunas, con el 11 Enes Kanter, aquel Enes Freedom, con el 12 Ray Jackson, con el 13 Marcus Morris, con el 14 Markieff Morris y con el 15 Tristan Thompson. Ahora queda que vosotros nos pongáis en comentarios cuál sería vuestro redraft del año 2011 y os emplazamos al siguiente podcast de los puretas de la NBA, que será pues, el próximo jueves. Hoy lo hemos hecho a 7:30, pero normalmente solemos estar a partir de las 4 de la tarde. Sí. Así que nada, Jacobo, saludos, que tengas un buen final de semana. Saludos, saludos, buen fin de semana a todos y espero ver el pick 1 en comentarios de John Ball con Irving. Eso es. Os recuerdo que mañana a partir de las 10 de la mañana, el viernes 5 de diciembre, estaremos en directo en Twitch con el programa de la Massive Neta. Estarán Sergio y estará Edu y estarán hablando mucho de todo el tema de Giannis Antetokounmpo. Así que animaros que va a ser un podcast completito y calentito. Así que nada, se despiden de vosotros los puretes de la NBA. Saludos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.